Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que está mucho en las noticias, el tema de las sanciones. Una sanción económica internacional es un castigo, una penalidad que un país, normalmente un país grande, rico, poderoso, le impone a otro país para que cambie de conducta. Esta regla de que siempre es un país grande que le impone sanciones a uno más pequeño, a veces tiene excepciones. Hemos visto, por ejemplo, cómo Europa y Estados Unidos se han unido para imponer sanciones económicas ni más ni menos que a Rusia, que como sabemos es una potencia nuclear. Las sanciones internacionales tienen una muy bien ganada mala fama. Y es que la verdad con frecuencia no funcionan bien, no logran los objetivos para los cuales han sido aplicadas, para los cuales fueron diseñadas. El ejemplo más famoso, por supuesto, es el embargo que durante casi medio siglo o más que medio siglo tienen los Estados Unidos contra Cuba. Las sanciones generalmente terminan castigando y empeorando las cosas para la ya muy sufrida población del país sancionado, más que a los tiranos que los malgobiernan. Pero no todas las sanciones son iguales. Hay sanciones inteligentes, bien diseñadas, del siglo XXI, que pueden ser una herramienta muy efectiva en la política internacional. Y lo más importante, y esto es muy importante, que siempre son mejores que la alternativa. La alternativa con frecuencia es la guerra. Una sanción, por más mala que sea, es mejor que la guerra. Aquí se lo explicamos. Durante décadas, un brutal régimen de total separación racial gobernó con mano de hierro a Sudáfrica. En 1985, bajo gran presión de grupos civiles, Estados Unidos le impuso severas sanciones económicas. Queremos una nueva Sudáfrica. We are for a new South Africa. Europa y Japón se unieron poco después. La presión internacional funcionó. El pueblo sudafricano se hizo oír en esta elección. Votaron por un cambio y eso es lo que obtendrán. En 1994, Nelson Mandela, un hombre negro, llega a la presidencia de Sudáfrica. Es el fin del apartheid y las sanciones, sin duda, jugaron un papel importantísimo en lograrlo. El caso de los sudafricanos es impresionante, pero es una excepción. La historia está llena de embargos y sanciones fracasadas. En 1962, Estados Unidos prohibió totalmente el comercio con Cuba en respuesta a las confiscaciones de bienes de ciudadanos y empresas norteamericanos. Desde entonces, los cubanos comunes han sufrido las gravísimas consecuencias económicas. Pero el régimen no se ha debilitado. El embargo le dio a los hermanos Castro el enemigo perfecto. Colosal imperio del más poderoso que existió jamás a lo largo de la historia, y han pasado 46 años y ahí está, más distante que nunca. La excusa mágica para justificar el desastre económico de la isla, causado por sus propias políticas. Lo mismo ha sucedido en Corea del Norte, donde a pesar de medio siglo de bloqueo y sanciones, la sanguinaria dinastía de los Kim ya va en su tercera generación. Pero no todas las sanciones son iguales. Pueden diseñarse sanciones más precisas, sanciones inteligentes. Irán es un ejemplo de éxito. En el 2010, liderado por el gobierno de Barack Obama, un grupo de países impuso severísimas sanciones a Irán. En el 2013, el oscuro y cerrado régimen sorprendió al mundo al acceder a sentarse en la mesa de negociación y eventualmente a limitar su programa nuclear. ¿Qué tenían de especiales las sanciones de Irán? Por un lado, eran altamente personalizadas. Estaban diseñadas para afectar a los personajes dentro de los círculos del poder. Les impedían viajar, acceder a su dinero en el exterior y hacer transferencias bancarias. Segundo, tenían un alto nivel de cooperación internacional. Uno de los mayores éxitos del gobierno de Obama fue lograr que China y Rusia se le hayan unido junto a Europa y otros países asiáticos en las sanciones contra Irán. Hemos logrado este avance histórico a través de la diplomacia y sin generar otra guerra en el Medio Oriente.
Las negociaciones son un modelo para lidiar con otros gobiernos antidemocráticos y peligrosos. Venezuela es uno de ellos. ¿Qué carajo nos importa a nosotros lo que diga Trump? Por ahora, Estados Unidos se ha limitado a sancionar a miembros específicos del alto gobierno. En febrero de este año sancionamos al vicepresidente actual de Venezuela, Tariq al-Assimi, y desde febrero hasta ahora hemos encontrado cientos de millones de dólares, o sea, alrededor de $500 millón en los Estados Unidos. Así es, le congelaron $500 millones en activos al vicepresidente venezolano. Y eso fue solamente lo que encontraron en Estados Unidos. Pero el presidente Donald Trump y su equipo están considerando la posibilidad de prohibir la importación de petróleo venezolano a Estados Unidos. El cálculo de la Casa Blanca y otros en el Congreso es que esta sanción asfixiaría la economía venezolana y conduciría a la caída del régimen de Nicolás Maduro. Algunos opositores venezolanos lo apoyan. Pero si la historia sirve de modelo, unas sanciones generalizadas podrían ser un error. Primero, harían sufrir aún más a la población venezolana, que ya sufre de tal escasez de alimentos y medicina que el ciudadano promedio ha perdido casi 9 kilos de peso en el último año. Segundo, la economía venezolana ya está viviendo el peor colapso financiero que ha visto América Latina. Hoy, los niveles de ingresos en esta nación, que tiene las mayores reservas petroleras del mundo, son equivalentes a los que tenía en 1950, un retroceso de 70 años. Claramente, una mala economía no es suficiente para forzar al régimen madurista de actuar de manera lógica o democrática. ¿Qué vamos a hacer con esto? Si con esto no podemos hacer nada, ya no podemos más, no soportamos esta crisis. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? Porque el gobierno nunca tiene la culpa. Tercero, unas sanciones generalizadas crearían la excusa perfecta. El presidente estadounidense ya es el villano favorito de Maduro. Un bloqueo petrolero sería una maravillosa tabla de salvación política. ¿Qué mejor excusa que culpar a Trump del hambre de los venezolanos? Es claro que la comunidad internacional, y no solamente Estados Unidos, tiene que hacer algo para apoyar a Venezuela. Pero es muy importante seguir concentrando la presión en los personajes culpables de esta catástrofe y no en medidas que aumenten el sufrimiento de todo el pueblo venezolano.